Hola de nuevo, muy buenas tardes. Gracias a todos nuevamente por estar con nosotros en esta transmisión en vivo del seminario virtual de etnobiología, patrimonio biocultural y diálogo de saberes. El día de hoy están con nosotros los coordinadores de este seminario permanente que tenemos en el CEPSIS. Está con nosotros el doctor Fabio Flores Granados, está con nosotros el doctor Miguel Ángel Pincus Rendón y está también con nosotros la doctora María Teresa Pulido. Como ponente de esta sesión está con nosotros Úrsula Martín Moreno. Sin más, a nombre del CEPSIS y a nombre de todos mis compañeros, les damos la más cordial bienvenida y esperemos que disfruten esta sesión. Bien, los que nos hayan visto hace unos momentos, ya resolvimos el problema. Muchas gracias por su comprensión. Sin más, vamos a seguir adelante. Vamos a publicar en la página del seminario la semblanza de nuestra ponente de hoy, de la antropóloga Úrsula Martín, para que se actualicen las personas que no lo escucharon. Y dado que ya estamos sobre el tiempo, vamos a dar entrada a la presentación de Úrsula, sin más. Y en el caso de las preguntas y respuestas, también puede ser que a través del mismo Facebook pueden expresarnos sus preguntas o inquietudes respecto a la presentación de Úrsula. Y bueno, ella nos apoyará para hacerle llegar pues, las respuestas y cualquier comentario extra. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Gracias por su comprensión y pues seguimos adelante con este seminario. Adelante, Úrsula, gracias. Bueno, entonces, antes que nada quisiera acotar que cuando yo hablo de meliponicultura, hablo del sistema de cría y manejo de abejas sin aguijón y que recibe ese nombre debido a que este tipo de abejas se clasifican taxonómicamente dentro de la tribu Meliponini. Cuando hablo de meliponicultura me refiero a esto. Por otro lado, y bueno, esto tiene dos razones que exclusivamente hable de meliponicultura. La primera es que mi experiencia principalmente es con meliponicultores que manejan a la especie Melipona vechi de forma exclusiva. A pesar de haber 17 o 16, según la clasificación taxonómica que elijamos, especies de meliponas en Yucatán, el sistema de crianza más avanzado e históricamente reconocido es único para la Melipona vechi. Por eso es que me centro en esta especie y en su sistema de crianza. Y la otra acotación que quiero hacer antes de empezar a explicar propiamente es que justo esta presentación surge como el resultado de un trabajo continuo de aprendizaje y acompañamiento a meliponicultores y apicultores. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi trabajo profesional durante más o menos 10 años ha sido justo acompañar a meliponicultores y apicultores en procesos productivos y en procesos de comercialización, y a la par de eso me ha tocado aprender por gusto y también por esta actividad profesional, pues las labores de meliponicultura y de apicultura. Y por otro lado, también responde a inquietudes derivadas de mi formación académica y de intereses propiamente personales. En el recorrido de estos aproximadamente 10 años, me han surgido preguntas y justo es que me animé a hacer como una propuesta de análisis de la meliponicultura en Yucatán. Estas preguntas que guían lo que hoy les presento son, la primera, ¿cómo analizar la meliponicultura en Yucatán? Atendiendo las aportaciones prehispánicas al sistema de crianza y manejo. Y por otro lado, ¿cómo abordar las contribuciones de los diferentes actores involucrados? Y en este sentido, me parece que son dos preguntas que no pueden responderse de forma concluyente y que además implican un gran trabajo de investigación. Por eso es que quiero poner de manifiesto que este es mi primer acercamiento en esta propuesta de análisis. Y bueno, una vez delimitadas las preguntas que me guían, quisiera explicar mi perspectiva de análisis. Centro este análisis de la meliponicultura en Yucatán desde la etnobiología y específicamente desde la etnoentomología. ¿Por qué? Porque es la encargada de investigar la percepción, los conocimientos y los usos de los insectos por diferentes culturas humanas. Y hay 4 ramas de las cuales a mí me interesa justo explorar en una, que son las bases socioculturales y consecuencias del manejo de insectos. En este sentido, la meliponicultura surge como una consecuencia del manejo y la explotación de las abejas Melipona vechi.
Y ahora sí voy a la parte de mi propuesta, que se llama de la biotecnología empírica a la biotecnología moderna. Lo primero que quiero presentarles son pequeños antecedentes. Lo primero es que Mesoamérica fue la única región en el mundo en el que se cultivaron las abejas sin aguijón de forma sistemática. Solo en Mesoamérica se logró la domesticación y la explotación de forma racional de la abeja Melipona vechi. Específicamente es el área maya y el estado de Yucatán, desde la cual se hace este trabajo de domesticación y de explotación de forma racional, y posteriormente se difunde a otros grupos indígenas y a otras regiones de lo que ahora llamamos el continente americano. Por eso es que a las civilizaciones de Mesoamérica se le llama civilizaciones de la miel, porque la miel y la explotación de las abejas Melipona vechi tenían una importancia económica y cultural antes y durante la conquista y la colonia. Es con miel y con cera que se paga tributos a la colonia. Y además sirve como parte de los rituales que se realizaban. La miel y la cera han estado presentes desde épocas prehispánicas y la importancia comercial ha existido desde esta época. Por otro lado, existen documentos históricos que dan cuenta de esta gran eficiencia del sistema de manejo y crianza generado en el área maya. Yo quisiera hablarles de algunas de estas, pues de esas características que nos hablan y nos permiten decir que el sistema de crianza y manejo de la Melipona vechi es un sistema racional estandarizado. La primera característica es que desde la época prehispánica existía una estandarización de los jobones. Los jobones son los troncos físicos en los que se almacenan las colonias de Melipona vechi. Ya existía desde esta época digamos, un catálogo de maderas de los que se fabricaban estos jobones, que generalmente son maderas duras como el jabín, el salam, el cedro. Por otro lado, también se generaron instrumentos propios para perforar los troncos y poder hacer los jobones. Se estableció un único, digamos, como pegamento, cemento, para las tapas de los jobones, que es el cancap, que además el cancap tiene un valor ritual en la meliponicultura porque está asociado a Musencap. Por otro lado, también se generó un sistema de almacenamiento de jobones o de los conjuntos de jobones que se llama Najilcap, lo que hoy conocemos como meliponarios y que está compuesto de los 4 horcones que sostienen la palapa hecha de guano, donde se resguardan de la lluvia y de posibles enemigos naturales a las colmenas de jobones de Melipona vechi. También se estableció un método de reproducción artificial de las colonias de Melipona vechi. Este método de reproducción es un método que en este momento no es funcional, pero que en esta época, con abundantes recursos florales y con poca competencia con especies, era eficiente. Este método consistía, habían dos maneras de hacer la división. La primera era justo por reunión. Al tener aproximadamente 100 o más jobones por Najilcap, los productores podían disponer del recurso genético para hacer sus divisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tomaban de 4 o 5 colonias, 2 o 3 panales que estuvieran maduros para poder hacer una división. Y por otro lado, eso se llama división por reunión ahora. Y por otro lado, también existía otro método que era el método de hacer colmenas hijas, en la que de una sola colmena, de un solo jobón, se tomaba parte de los panales de cría madura y se colocaban en otro para la posterior reproducción de estas. Y por último, se desarrolló un sistema de cosecha que funcionaba en esa época, que era el de perforar con alguna varita de las maderas de las que ya les hablé, cada una de las ánforas y dejar que ésta corriera. Con estos métodos de cosecha también había muchas ceremonias rituales que se tenían que llevar a cabo. Ahora vuelvo. Y bueno, esto es lo que conocemos como un jobón. Aquí pueden verlo. Los jobones
actuales prácticamente no han sufrido modificaciones a los que eran en la época prehispánica según los documentos históricos. Son estos, también los podemos llamar como corchos, y que tienen estos orificios en las partes laterales en las que va la tapa. Y si pueden ver, en los extremos están las ánforas de miel y en la parte del medio se coloca la cría, por eso es que no se puede ver en esta foto. Y bueno, la meliponicultura prehispánica ha tenido continuidad en Yucatán, es lo que ahora conocemos como meliponicultura tradicional. Esta meliponicultura tradicional se ha desarrollado básicamente con prueba y error en las técnicas de crianza. Muchas de esas técnicas actuales permanecen esencialmente sin cambios, al menos desde la época colonial. Y en la actualidad son los campesinos yucatecos o personas en las áreas rurales quienes han continuado explotando domésticamente de esa misma forma esta única especie de abeja sin aguijón. Desde hace unos 10 años se ha empezado a introducir otras especies sin aguijón, sin embargo, hasta ahora predomina la explotación de esta abeja. Y bueno, ya que les comenté estos antecedentes y todas estas características que hacen que la meliponicultura tradicional sea una meliponicultura eficiente y racional, quisiera proponer que esto es un aporte biotecnológico de las localidades rurales de Yucatán. En primer lugar, para poder proponer esto, tenemos que tener un concepto ampliado de biotecnología. Entender que la biotecnología no solamente tiene que ver con los organismos genéticamente modificados y no solamente tiene que ver con cosas de genética. Es un concepto que desde su misma definición nos permite hablar de otros tipos de biotecnología. En este caso quisiera compartirles estas dos definiciones. La primera es la definición que nos comparte el portal de Cibiogen. Y eso es muy importante resaltar porque Cibiogen es la máxima autoridad en México para el tema de los organismos genéticamente modificados, lo que se hace en el campo en México. Entonces, esta definición que ellos manejan es que la biotecnología es un conjunto de técnicas que involucran la manipulación de organismos vivos y o componentes subcelulares para producir sustancias, desarrollar procesos o proporcionar servicios de todo tipo para los seres humanos. Y por otro lado, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, también de México, de 1998 y ratificada en 2013, nos dice que es toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Si nos atañemos a lo que dicen las definiciones, podemos decir que la meliponicultura tradicional es un aporte biotecnológico, pero la pregunta sería ¿de qué tipo? Y lo que quisiera decir es que la meliponicultura, si bien puede ser entendida como un avance biotecnológico, también hay que dejar claro que es una biotecnología empírica. A diferencia de la biotecnología moderna, que tiene como base el conocimiento científico, esta biotecnología tiene como base el conocimiento empírico. Y justo lo que les decía, se puede proponer esta meliponicultura tradicional como aporte biotecnológico empírico, tal como la Arquea Saavedra propone, por ejemplo, la enzima papaína, la nixtamalización y la fermentación como biotecnologías, él propone que son prehispánicas. Por otro lado, también es importante hablar de esta declive de la actividad meliponícola. ¿Por qué? Porque más adelante propongo otra rama de análisis. La meliponicultura hasta inicios del siglo pasado seguía siendo una actividad que contaba con un amplio inventario de productores y de colmenas. Sin embargo, a partir de 1911 se empieza a ver un declive. Este declive es por la introducción a Yucatán de la abeja apis mellifera, la abeja mielera, de la que consumimos todos miel. Sin embargo, esta introducción de la abeja apis mellifera no tiene gran importancia en Yucatán hasta 1930, que se inicia la apicultura racional. ¿Esto qué quiere decir? Que así como de la meliponicultura
en épocas prehispánicas se estandarizó la producción, el sistema de manejo y crianza. En Yucatán, a partir de 1930 sucede eso. Se empieza a extraer de una forma que eficientara la cantidad de miel cosechada, una forma de división y de trabajo con las abejas, y esto hace que la producción de miel sea muchísima más que la miel que se podía cosechar de la melipona. A su vez, en 1935 empieza la exportación de esta miel, y al ser una derrama tan importante económica para el Estado y para las zonas rurales, se abandona la actividad de meliponicultura. Y por último, otra de las razones que hace que estemos en un declive es que justo llega la época del henequén y se hacen monocultivos, cuando todas las abejas, pero en especial las nativas, necesitan de la variedad que es propia de la región. Y ante este panorama, justo la academia, la investigación, cobra un papel importante para el rescate de la actividad. Esto es porque a partir de 1900, parecía que todo era perfecto con la miel, con las abejas Apis mellifera, producían muchísima miel, se exportaba, empezaban a haber muchas organizaciones de productores que justo se organizaban para obtener un mejor precio ante el mercado, para tener mejoras en su producción y en sus apiarios, para acceder a capacitaciones. Sin embargo, en 1987 ocurre algo histórico en México y en Yucatán en específico. Inicia la africanización de las colonias de Apis mellifera. Ante este panorama que parece adverso, se inicia una preocupación por el estado de la meliponicultura en Yucatán, y justo es el Departamento de Apicultura de la UADY quienes inician con este trabajo de conocer el estado de la cuestión de la meliponicultura en Yucatán. Inician las primeras publicaciones, y lo que se logra observar es que existe una baja sustancial en el inventario de las colmenas y el número de meliponicultores. En 1998 se calculaban 8,000 colmenas, cuando 100 años atrás los meliponarios de cada uno de los meliponicultores tenían al menos 100 colmenas. Y para el 2006 ya solamente contamos con 4,500 colmenas. En este sentido, el interés de los académicos inaugura una nueva etapa para la meliponicultura, que es el paso de la biotecnología empírica a la biotecnología moderna. Y es moderna porque incorpora conocimientos emanados de la ciencia para la mejora de la producción. Entre estas cosas que se hacen es la promoción de la actividad en el Estado, aunado a la generación de nuevas técnicas de manejo y crianza. Se diseñan modelos de cajas racionales que permitan un mejor manejo, una reproducción sin muchas bajas de los individuos de la colmena. Se hace una técnica de control de la mosca parásita que en el jobón es muy complicado porque no permite ver dentro de la colonia qué está pasando. Y se generan manuales para la actividad. Y se generan en dos sentidos. Se generan manuales que son para especialistas, pero también se generan manuales para los meliponicultores con los que se estaba trabajando en la promoción de la actividad. Por otro lado, se inician los congresos y los seminarios del tema de meliponicultura. Es en 1999 cuando surge el seminario que sería el precursor del Congreso Mesoamericano de Abejas sin Aguijón. Y aquí les presento pues justo algunos de los modelos de cajas racionales que surgieron en esta época. El primero es, digamos, el más conocido, es el modelo de Nogueira Neto, es el primero que se empieza a usar. Y por otro lado, otro modelo que se volvió popular es el Instituto de Pesquisas de Amazonia. Cada uno responde a el tipo de clima, al tipo de floración que existe en sus localidades. Por último, está el modelo de González Acereto. González Acereto es un académico de Yucatán que fue el primero en proponer un tipo de caja para Yucatán. Y pues esta caja se componía de unas bisagras porque la idea era que tú podías revisar, abrir la caja por una parte lateral y revisar el estado de la colmena con una sola vista. Y pues es el jobón tradicional que ya vimos en fotos.
Bueno, y ahora para cerrar quisiera presentar el panorama actual de la meliponicultura. Por una parte, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los meliponicultores son los actores involucrados en esta actividad. Desde que se inicia esta preocupación desde la academia por la meliponicultura, por su mejora en la producción, por generar modelos más eficientes y que estuvieran acordes a la época en la que vivimos, ha habido un aumento de organizaciones de productores. Ese aumento responde a este trabajo de promoción desde la academia, pero también a que organizaciones de la sociedad civil han trabajado para el rescate y la resiembra de la actividad en Yucatán. Por otro lado, y aunado a esto, existe una revaloración de la miel de Melipona vechi como producto medicinal y de alto costo económico. Esto último se deriva a que la forma de producción no permite cosechar grandes cantidades de miel, a que los recursos florales son cada vez más escasos y eso implica una producción disminuida de miel. Y por otro lado, a que se está elaborando un discurso que tiene que ver justamente con esos elementos culturales de rescate, pero también de la miel como producto medicinal avalado por conocimiento científico. Y lo último que quisiera comentarles es que las organizaciones de la sociedad civil están teniendo un trabajo fundamental en estos avances biotecnológicos. ¿Por qué? Porque son ellas las que están comunicando y transfiriendo los avances tecnológicos a los productores tradicionales, quienes los ponen a prueba, los modifican o los rechazan según el éxito o mejora del proceso productivo. De esta forma es que los meliponarios se están convirtiendo en el laboratorio vivo en el que se ponen a prueba los avances científicos. Y esta última parte es en la que me gustaría poner más énfasis, porque me parece que es una de las maneras en las que podemos justamente lograr esta cadena que a veces es complicada. Cómo llevar los avances científicos y tecnológicos a la gente que está trabajando justamente con estos recursos de biodiversidad. Y una manera es este eslabón de la que siempre se habla, pero que pocas veces se lleva a cabo. Y por otro lado, sí me gustaría ser enfática en que justo la preocupación por la meliponicultura no inicia como una preocupación ni por la biodiversidad, ni por la aparente extinción de una especie y de una actividad que data de tiempos prehispánicos, sino porque al estar en una disyuntiva en la que parecía que la miel de Apis mellifera se iba a ver mermada por esta africanización, se voltea a ver. Entonces, pues no me gustaría como dejar una visión romántica de la meliponicultura. Respondió a una etapa histórica del proceso de producción y pues esto ha llevado a que se logre esta vinculación que no siempre es armónica, pero que existe en este momento. Y me gustaría, por último, platicarles que para mí es muy grato compartirles que en 2006 se hablaban de 4.500 colmenas en todo el inventario del estado de Yucatán y hoy, al 2020, puedo decir que justamente con los productores que me ha tocado trabajar o vincularme, con 6 organizaciones que conozco, hay más de 1,000 colmenas de melipona. Entonces, que sí ha servido el trabajo que han realizado los académicos en el Departamento de Apicultura Tropical y también las organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto que los meliponicultores han hecho un trabajo de rescate y de un repoblamiento de las colmenas que es impresionante y hay que reconocer. Entonces, por mi parte es todo. Les agradezco el espacio y nos vemos. Muchas gracias a nuestra ponente. Tenemos ya unas preguntas para Úrsula. Si quieres, vamos una por una para que las vayan contestando. La primera es de Araí Amesco, espero que diga bien los nombres. Una duda. ¿Los problemas ambientales como cambio climático impactan en el decrecimiento de la población de las veji?
Entonces, no sé si quieran contestarlas o hacerlas, o todas las preguntas. ¿Cómo te gustaría, Úrsula, ir contestando? Pues prefiero contestarlas una por una para que no se me vayan a olvidar las que sigan. Entonces, sería, los problemas ambientales como el cambio climático impactan en el decrecimiento de la población de las bequi. Los problemas ambientales siempre van a impactar en la biodiversidad. Y cuando hablamos de Melipona bechi, estamos hablando justamente de una especie de la que depende la polinización de casi todas las plantas que son nativas y endémicas de la región. Entonces, sí impacta porque el cambio en los ciclos de lluvia y de seca nos dejan flores que no tienen néctar o plantas que jamás florean, y estos son los recursos melisopalinológicos de los que se alimentan y con los cuales sobreviven todas las especies nativas. Entonces, por supuesto que impacta, por supuesto que gran parte de la disminución de los inventarios de las colmenas se debe a esto, pero no necesariamente es lo más importante. Justamente aquí el tema más importante para esta disminución sustancial del inventario de colmenas fue la introducción de la abeja Apis mellifera. Perfecto. La siguiente pregunta es de Mariana Rivera Ochoa y dice: buenas tardes, Úrsula. ¿Qué tan rentable puede ser la meliponicultura como estrategia de cambio de uso del suelo para una comunidad? Justo en este momento la meliponicultura y la producción de miel de Melipona bechi y de otras especies de abejas sin aguijón ha cobrado un auge especial. El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que aquí en Yucatán hay dos muy establecidas y que han hecho un gran trabajo en el centro, sobre todo en el centro de México, para colocar y para comunicar el valor tanto económico como cultural de la miel de Melipona bechi, ha generado que sea digamos, un escenario favorable para la introducción a la comercialización de esta miel. Sin embargo, sí es importante decir que no es que vas a tener el retorno de tu inversión va a ser rápido, no es así. Primero, porque las colonias de Melipona bechi implican en ese momento un costo elevado. Cuestan aproximadamente 3 o 4 veces más que una colmena de Apis mellifera. Y segundo, que la producción de miel de Melipona bechi es muy limitada. Si no estás en una zona en la que puedas garantizar que los recursos florales van a ser suficientes, puedes cosechar al año 300 mililitros de miel. Entonces, además de la producción de miel, se tiene que aprender a la manufactura, cómo cosechar de manera correcta, cómo hacer el envasado en el que garantices la inocuidad para poder participar de una mejor manera en el mercado. Perfecto, gracias. Nos tenían por otra pregunta de dónde se pueden contactar aquí en Mérida para lo de la meliponicultura. ¿Contigo? Bueno, no sé específicamente qué quieras saber sobre la meliponicultura. En este momento, pues, está el Departamento de Apicultura de la Facultad de Veterinaria. Ellos realizan cada 6 meses cursos especializados, de los cuales tienes un certificado. Y por otro lado, hay organizaciones que realizan este trabajo sin este componente académico. Yo, por otro lado, lo que hago es que genero meliponarios educativos para instituciones y pues sí tengo como desarrollados cursos, pero no es algo que realice. Lo que yo recomendaría es que si estás interesado, te acerques a la facultad, si quieres como aprender la meliponicultura. Si lo que quieres es establecer un meliponario en tu casa o algo así, puedes contactarte conmigo o con cualquier otro productor y él te puede como brindar desde los recursos las meliponas como la capacitación para llevarlo. Todo depende de lo que sea que quieras hacer con la meliponicultura. Perfecto. Tenemos también la pregunta de Yair GoCH. Es, ¿el hecho de considerar este proceso como biotecnológico podría ayudar a plantear lugares como reservas de estas especies sin aguijón? Sí,
El tema de la meliponicultura está en un vacío legal completamente, porque el Códex Alimentario, que es la regla mundial para los alimentos, considera que solamente es miel la que se produce del trabajo de las abejas Apis mellifera con el néctar y polen o secreciones de insectos succionadores. Ante este panorama, la miel de Melipona vechi y de todas las abejas que no son Apis mellifera se encuentran desprotegidas. Y con cada uno de los pasos que demos hacia una estandarización y hacia generar valores académicos, pero también culturales y a nivel de legislación, podemos como hacer que existan áreas naturales protegidas, pero que también se proteja la producción. Porque pasa que como no existe en el Códex Alimentario, aún no tenemos reglas para poder medir, por ejemplo, los factores físico-químicos o para poder hablar de adulteración o no de miel de Melipona vechi o de cualquier otra abeja sin aguijón. ¿Hay más preguntas, Miguel? Sí, perdón, creo que también se agotó lo de mis audífonos. Perdón, Pablo Monroy Gómez, excelente trabajo, y pregunta, ¿cuáles son las plantas que pecorean las meliponas? ¿Son las mismas que las Apis mellifera? Las Melipona vechi, justamente como evolucionaron con la floración de la región, exclusivamente pecorean plantas que sean nativas o endémicas de la región. Cuando hay una escasez de esos recursos, podrían pecorear alguna introducida, pero no es su predilección. Por otra parte, Apis mellifera, al ser una especie introducida a la península de Yucatán, no tiene justo esta evolución con la flora local y entonces es posible que pecoree de todas las flores. Sin embargo, y esto es muy importante aclarar, que su rango de pecoreo sea mayor y que pecoreen mayor número de plantas no significa que su trabajo de polinización sea efectivo como es el de las abejas nativas, justamente porque evolucionan con las floras nativas. Perfecto. Aide Jiménez pregunta, Aide Jiménez pregunta, ¿considerarías entonces que la Melipona vechi debería ser considerada como especie en riesgo y por tanto ser contemplada en la NOM 059 de especies en riesgo o no es necesario? Todas las especies que son nativas en este momento se encuentran en riesgo. Y el tema, de nuevo, es porque existe una sobreexplotación de los recursos melisopalinológicos y por otro lado, porque hubo un completo abandono de sus labores. Entonces, pasamos de tener cientos de miles de colmenas a tener 6.500, 4.500. Y además que Melipona vechi es muy difícil encontrarla en estado silvestre. Ya dependen también para su preservación del trabajo de los humanos. Entonces, ante esta situación crítica, claro que es necesario. Y justo cuando se habla de la extinción de las abejas, se habla de las Apis mellifera y tiene que ver con un problema económico que surge en Estados Unidos ante el tema de la transhumancia de las colonias. Entonces sí es muy importante y sobre todo es importante visibilizar que existen otras especies y que son las que realmente se encuentran en riesgo, porque cuando hablamos de especies en riesgo o en extinción, hablamos de especies que son o nativas o endémicas, no hablamos de especies que son introducidas. Perfecto, gracias. Melissa Gabriela Geiza dice que en Córdoba, Argentina, ella investiga abejas nativas y sus productos desde la etnobiología y en los últimos años el interés en meliponicultura es muy creciente. La miel de la especie que estudia ella no se encuentra en el código alimentario de su país. ¿Cómo es el caso de la miel que se estudia en este caso, con la Melipona vechi? Justo es el mismo caso. En el Códex Alimentario de México no existe espacio para mieles que no sean de Apis mellifera. Ni siquiera de la miel de Scaptotrigona mexicana, que es la que está en la Sierra Norte de Puebla y que tiene un trabajo de organización cooperativo muy grande,
Ninguna de estas mieles está considerada, solamente la miel que proviene de Apis mellifera. Ok. Perdón, Verónica Briceño, si pudieras mencionar un poco de bibliografía y autores de estudios científicos aquí en la península de Yucatán que demuestren un incremento en las colmenas y en la miel de meliponinos en la meliponicultura. Yo no sé si está relacionado con el trabajo de tecnología, biotecnológico. Algo pasó con el micrófono, Úrsula. Bueno, ¿se escucha? ¿Ya me escucho? Sí, sí. Bueno, lo que estaba diciendo es que justamente el ver a la meliponicultura como biotecnología es algo que hasta ahora, hasta donde reviso, no se tenía como perspectiva de análisis, porque justo la preocupación era cómo repoblar la Yucatán de esas abejas y por otro lado, cómo eficientar el proceso del sistema de crianza y manejo cuando estábamos ante un sistema que prácticamente no había tenido modificaciones desde la época prehispánica. Sin embargo, sí que hay trabajos que nos hablen justamente pues de ese avance en tecnología y pues más que mencionar, quizás que me ponga el correo y le mando como la lista de los autores que podría revisar para ver ese justo avance tecnológico de la meliponicultura. Perfecto. Entonces, Verónica Briceño, si pudiera contactarse contigo. Sí. Otra pregunta de Pablo Monroy. ¿Cuál es la plaga más nociva para las meliponas? Es la mosquita que se conoce popularmente como nenem. El nombre científico no me lo sé de memoria, pero se los puedo compartir igual por el chat. Y justamente esta mosca parásita fue la que casi demuestra que el sistema de los jobones ya no era eficiente para la época en la que vivimos, porque estas mosquitas entran y al tener un ambiente tan fresco en los jobones y al no poder hacer una observación de lo que sucede en la colmena, porque nos tapa, cuando destapas un jobón lo que ves son las ánforas de miel y no puedes observar cómo está el estado de la cría, cómo está la cantidad de individuos dentro de la colonia. Entonces, esta mosca parásita, cuando uno descubría que estaba habitando el jobón, es porque prácticamente estaba destinado a morir esa colonia. Entonces, esta es la perdición de los jobones en Yucatán, es la mosca nenem. Sí, perdón, acotando, ¿no? En Tancuché nos platicaron que cuando entra el nenem en los jobones, ya no lo vuelven a habitar, sino que hay que darle como un curado con unas plantas que nos comentaron, para que se pierda el aroma, nos decían. Otra pregunta de Roberto Sanginés. ¿Se ha planteado su importancia como polinizadores, principalmente en la agricultura protegida? Es algo que se inicia con esta importancia de ver a las abejas meliponas y a las abejas en general nativas como importantes para la polinización justo de las áreas reservadas, pero también de ciertas plantas que son de importancia para la alimentación. En Quintana Roo se empezó a generar un sistema de polinización con abejas nativas para el chile habanero en invernaderos. Entonces, no solamente es que son de importancia para la floración que está en reserva, sino también para los alimentos, que sobre todo son alimentos de origen mexicano. Perfecto. Alexis Meliponas dice, ¿cuál sería el impacto a las comunidades si se anexara el Códex Alimentario Mexicano, la miel de Melipona Becky? Pues la primera es que se podría comercializar sin ninguna restricción en cualquier cadena comercial del país y se podría exportar sin problemas. El tema es que ahora la exportación de miel melipona se tiene que hacer de formas como utilizar vacíos legales, hablar de artesanías o no declarar el contenido real por esta restricción. Entonces a nivel comercial que se incluya en el Códex Alimentario sería fabuloso porque
quitaría esta traba para comercializar de forma, digamos, indiscriminada. Perfecto, perfecto. Zen Beto, ¿cuál es tu opinión sobre la competencia que tiene Apis mellifera con las abejas nativas? ¿Hay desplazamiento por el nicho ecológico o es por la reducción del recurso floral? Sí, justamente una de las cosas que lleva el declive es que Apis mellifera su tamaño es mucho mayor que Melipona vechi. Por otro lado, sus colonias pueden llegar a tener hasta 50,000 habitantes y esto lo que hace es que tengan un gran número de abejas obreras y pecoreando. Y por otro lado, su rango de vuelo puede llegar a ser hasta de 10 kilómetros en estado crítico. Mientras que las meliponas son más pequeñitas, sus colonias llegan a tener hasta 1,500 abundantemente y su rango de vuelo es muy reducido. Entonces, esto las coloca en una evidente desventaja contra la otra especie. Claro, claro. Otra pregunta, Jessy Quintana Loesa, yo creo que va relacionado con lo que ya habías planteado. ¿Cuáles son los modelos tecnificados para incrementar la productividad de miel de melipona? El primero es utilizar una caja racional. No es que exista un único modelo de caja racional. Siempre lo que se dice es que la caja racional tiene que responder al tipo de lugar en el que te encuentras, a tu manejo. Tienes que sentirte cómodo como meliponicultor con la caja que tienes, que te permita observar, que te permita trabajar de forma eficaz. Por otro lado, también están los nuevos métodos de cosecha y de división de las colonias. Es decir, ahora lo que se propone es usar aspiradores entomológicos para poder pasar individuos de las colmenas madres a las hijas y por otro lado utilizar formas de cosecha que no signifiquen una gran pérdida de individuos en la colmena, pero también que te permitan reducir al mínimo los derrames de polen y de miel, porque justo cuando hay estos derrames es que la mosca parásita NENEM puede llegar de forma inmediata a habitarlo. Perfecto, perfecto. Otra pregunta, Antonio Ramón, ¿es recomendable implementar la meliponicultura en cualquier tipo de sistema agroforestal con el fin de polinizar? Es recomendable siempre y cuando la distribución geográfica natural indique que ahí existen meliponas de cualquiera de las especies. En Yucatán hay 17 o 16, dependiendo de la clasificación taxonómica, y en México hay 46. Entonces, si en el lugar donde habitas existe presencia de alguna abeja que sea de la tribu Meliponini, por supuesto que es recomendable porque son quienes polinizan naturalmente. Pero si no, si es un lugar, no sé, como las zonas desérticas del norte del país, pero para nada, o sea, estás destinando a esas abejas a morir. Perfecto. Una pregunta más de Michelle Gutiérrez. ¿Por qué es tan difícil hacer que las colmenas transeúntes en la naturaleza accedan o entren a una caja tecnificada aún utilizando el cebo correcto? Pues es que depende de, si tú ves abejas en estado silvestre, seguramente es que no tienen un sistema de crianza tecnificada, no son abejas que hayan sido domesticadas. Por ejemplo, una de las abejas que puedes ver en prácticamente todo Yucatán y que no se ha desarrollado un sistema eficiente de crianza es la Partamona biliata. Esta es la que nosotros vemos que en las paredes o en los muros tienen como muy manchado de café y que generalmente son heces fecales. Esas abejas es muy extraño que se queden en una caja racional. Y esto es porque son especies que no han tenido este proceso histórico de domesticación y de trabajo de forma racional, en la que nosotros los seres humanos las manipulamos y usamos para la producción de miel y de cera. Entonces, esa es una de las razones. Es muy extraño ver un enjambre de Melipona vechi porque no tienden a enjambrar. Entonces, si nos encontramos de forma silvestre un enjambre volando, seguramente aunque sean especies de la tribu Meliponini, no están domesticadas o están apenas en un proceso inicial de domesticación que inicia más o menos en 1987.
Aquí, digamos en Yucatán, tenemos a las Melipona vechi y también a la yucatanica, que está domesticada. El tema es que si la Melipona vechi está en un estado crítico, la Melipona yucatanica básicamente se encuentra en la zona de Calakmul, de esta selva que empieza a ser media alta, y en otro lugar de Yucatán no la encontramos. Perfecto. Hay algunos comentarios. Para aumentar, Vapers Balam le responde a Jesse, para aumentar productividad en específico de miel, lo más recomendable es considerar el sitio para el establecimiento del meliponario, tanto si tienes cajas como jabones. Te va a dar un mayor rendimiento si estás en un lugar con las condiciones ambientales adecuadas, con la flora nativa cercana al meliponario, por el rango de vuelo de Melipona X. Mucho de lo que ya estabas comentando, Úrsula. Y también Melissa Gabriela había comentado que el año pasado se incorporó la Tetragonisca fiebrigi en el código, ¿no? En Argentina, por lo que había comentado, ¿no? Sí. Qué bueno que ya se logra en otros países introducirla. Y pues parece que ya no hay más preguntas. Entonces, y agradecemos mucho a Úrsula por su tiempo, por esta primera vez que nos pudimos establecer el seminario por esta vía. Perdón, hay una pregunta más. En Yucatán, ¿cuáles serían los poblados que aún se dedican a la meliponicultura? ¿Mencionar algunos? Sí, bueno, digamos, cuando se hicieron esos primeros censos, se hablaba de la meliponicultura únicamente en municipios o en localidades que tenían esta vocación rural. Se hablaba de las que están en el Camino Real, Jalachó. Por otro lado, se hablaban de municipios del sur de Yucatán. Sin embargo, en la actualidad, debido a este trabajo de, digamos, de resiembra de la actividad, podemos encontrar prácticamente en todos los municipios de Yucatán, en Mérida inclusive, en Cholul, que son zonas conurbadas, ya hay presencia de Melipona vechi, en Temozón, en Sitya, y evidentemente en los municipios con vocaciones rurales, pues está presente la abeja Melipona vechi y el sistema de manejo y crianza. Perfecto. Una pregunta más. César Omar Pereira, ¿qué? Dice, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo en promedio tardaría en establecerse en una trampa de caja tecnificada teniendo un jobón natural justo al lado? Es de una Scatotrigona pectoralis. No tengo idea. No, esa pregunta no la puedo responder. No sé cuánto tiempo, no tengo experiencia en captura de especies. Y la otra cosa es que, de nuevo, Melipona vechi es muy complicado que con un cebo entre a una caja racional o colmena. Y eso es debido a su forma de reproducción natural. De las demás especies, como mencioné, no tengo mucha experiencia. Me he dedicado a Melipona vechi. Perfecto. ¿Y en Melipona tener un jobón al lado de una caja tecnificada es difícil? O sea, que coexista un jobón y una caja tecnificada en un meliponario, no. O sea, hay muchos meliponarios que son mixtos, tienen colonias en jobones y tienen colonias en cajas tecnificadas. Perfecto. Pues, muchísimas gracias. Por mi parte es todo. Le dejo a Tere para que haga el cierre de nuestro seminario. Muchísimas gracias, Úrsula. Gracias a ustedes. Bueno, pues gracias. Ha sido un gusto tener tu presentación, Úrsula. Muy enriquecedora tu experiencia. Y muchísimas gracias a todos por sumarse a este primer esfuerzo virtual de este seminario. Es muy importante para nosotros seguir compartiendo todos estos saberes y este diálogo de saberes en torno a nuestro patrimonio biocultural, que finalmente es compromiso de todos trabajar para ello. Muchísimas gracias y pues estaremos en contacto para anunciarles nuestro siguiente seminario. Fabio, ¿quieres decir algo?
pues no, agradecerles a todos su paciencia, su comprensión por esta primera prueba piloto y suicida del seminario, pero bueno, vamos a trabajar en ello y vamos a cuidar estos eventuales sabotajes de personas que pues en realidad no tienen nada que hacer. Entiendo que está en la contingencia, pues están muy aburridos en sus casas, además en Yucatán creo que no tienen que beber, entonces han de estar muy molestos de no poder hacer nada y por eso nos están saboteando. Pero bueno, muchas gracias Úrsula, fue muy enriquecedora tu plática. Nos estamos viendo el próximo jueves 28 de mayo con nuestra próxima sesión del seminario. Y pues nada, a cuidarnos todos, a continuar en casa hasta que tengamos nuevas instrucciones y seguir trabajando. Daniela, no sé si quieras precisar algunas cosas para cerrar. Y de mi parte, pues les mando un saludo muy cordial a todos. Y pues muchas gracias por su participación. Y muchos saludos hasta Argentina. O sea, el poder llegar hasta Argentina, hasta a Córdoba, a los pies de los Andes, a través de este medio, y con personas que están interesadas también en la milipona y en los temas de patrimonio biocultural, pues nos da mucho gusto. Creo que fue lo mejor de esta sesión tan accidentada. Entonces, bueno, pues muchas gracias y nos estamos viendo. Dani. Pues muchísimas gracias. Gracias a los coordinadores de este seminario, a Úrsula como ponente, a todos ustedes que nos están viendo por Facebook Live. Quedaron algunos comentarios todavía por ahí. Úrsula va a entrar también al Facebook y los va a estar revisando y respondiendo en su caso. Así que sin más los invitamos a estar pendientes de todas nuestras actividades que estamos preparando con mucho gusto y sobre todo con muchas ganas de hacer lazos y puentes de entendimiento, de diálogo a través de reflexiones académicas, que es a lo que nosotros pues nos dedicamos y que creemos que es la manera en la que podemos contribuir como universidad en estos momentos. Así que sin más, muchísimas gracias y los esperamos muy pronto.